Y hay un feliz sábado para ti. Estamos comenzando un programa más de adoración especial aquí por Radio y TV Nuevo Tiempo. Y también, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales. Muchas personas en Sudamérica todavía no pueden reunirse en una iglesia debido a las medidas de prevención por el coronavirus. Es por eso que nosotros continuamos junto a ti cada sábado para hacer de tu hogar una iglesia. Y el día de hoy vas a disfrutar de un mensaje inspirador con el pastor Marlon López. Él es el tesorero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Sudamérica. Y el mensaje que el pastor Marlon va a compartir contigo este sábado tiene como título ¿Quién es usted en la crisis? Al final, cuando pasamos por crisis, muchas veces revelamos realmente quiénes somos, porque las situaciones tensas revelan sentimientos que pueden estar escondidos. Y son en esos momentos donde las reacciones pueden ser las menos esperadas. Y recordando y basándose en la historia que la Biblia relata sobre el rey de Siria y aquel momento crucial donde él rodea la ciudad de Samaria, hoy el pastor Marlon López va a analizar 4 reacciones diferentes de personas que se enfrentaron a una misma situación. Esas personas eran un rey, un profeta, un oficial y algunos leprosos. Te aseguro que reflexionar sobre esas personas te va a ayudar a pensar sobre tu propia forma de enfrentar esta pandemia del coronavirus. Quédate con nosotros que en instantes sabrás un poco más al respecto. Y el día de hoy también vas a adorar por medio de la música. Acompañarás un mensaje musical con el cantante cristiano Rodrigo Wegner. También conocerás una historia emocionante, la de un policía que estaba pasando por una investigación de conducta, que hizo que él terminase no recibiendo su sueldo por un buen tiempo. Una situación terrible para quien tenía 3 hijos para cuidar y que además sufría por el vicio del alcohol. Y también tenía un matrimonio prácticamente destruido. La esposa de este policía le dijo algo que fue crucial en medio de esa situación difícil. Lo que le dijo y cómo termina esta historia, tú lo sabrás en el programa de hoy. Y ahora nos vamos hasta Brasilia. Vamos a conversar con el pastor Rafael Rossi, director del área de comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Sudamérica. Él nos trae, como siempre, información importante. Pastor Rafael, un feliz sábado. Ahora nos vamos con usted. Qué alegría hablar contigo, Aileen, que te encuentras en el estudio y con las personas que nos están viendo en esta mañana. Desde el día 19 de abril estamos estudiando el Apocalipsis, los domingos aquí en Nuevo Tiempo y también por internet. El pastor Luis González nos está ayudando a entender más sobre este libro y sobre las promesas de Dios para nosotros. Después de la clase bíblica que está en la TV y la radio, él continúa respondiendo preguntas en nuestro canal de YouTube y en el Facebook. Aún así, ante tanto contenido, es difícil abordar todos los aspectos. Para ayudarlos a estudiar y entender más sobre el tema, preparamos el sitio apocalipsis.org. Allí podrán encontrar estudios bíblicos, videos y otros materiales sobre cada capítulo de este libro. Incluso podrán encontrar un curso avanzado sobre Apocalipsis que tiene tantas revelaciones. Otro buen lugar para encontrar libros que hablan sobre el asunto es el sitio de Asociación Casa Editora Sudamericana, ACES. Además de los libros, las revistas también están disponibles en el sitio editorialaces.com. El producto llega directamente a su casa sin complicaciones. Si quieres escuchar buena música, el canal de Nuevo Tiempo en YouTube es el lugar correcto. Clips, DVDs y presentaciones en vivo para toda la familia. Aproveche para inscribirse en el canal y recibir las novedades de primera mano. Tú ya conoces, en Feliz 7 Play hay novedades para los adolescentes. Está -10, diario de voluntario y mucho más para ayudar a los jóvenes a pasar por esta etapa complicada de la vida. Pero no es lo único. En nuestro sitio o en la aplicación
Puede encontrar dibujos animados, documentales, películas y mucho más. Vaya a su tienda de aplicaciones y busquen Feliz 7 Play para tener todo esto en la palma de su mano. Hablando de aplicaciones, ¿sabían que la Iglesia Adventista tiene varias aplicaciones que pueden ayudarlos? Hay opciones para los conquistadores, está la meditación de puesta del sol, la lección de escuela sabática, además de juegos hechos para ayudarnos con nuestros niños y aprender más sobre la Biblia. Puede encontrar todo eso en apps.adventistas.org. Estas son algunas de las herramientas que preparamos para ayudarlos a estar más cerca de Dios. Más que nunca, la tecnología ha sido nuestra aliada en la predicación del Evangelio. Compartan estas novedades con sus amigos. Deseo que tengan un sábado bendecido, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Que Dios esté con ustedes. Y ahora quiero invitarte a acompañar conmigo un video con un mensaje de esperanza. ¿De qué sirve preocupar-se tanto? Será que toda essa angústia puede darte un segundo más de vida? Todo tiene su tiempo y para todo propósito hay un momento. Não se preocupe por coisa alguma. Em lugar de preocupar-se, converse com Deus. Cuéntele lo que necesita. Aunque él ya lo sepa, le hará bien desahogarse. E vai se dar conta que há muito mais para agradecer que para pedir. Pero recuerde, si Dios no es la base de todo, todos los demás esfuerzos no servirán de nada. Si el Señor es su seguridad, todo lo que usted tiene no es más que una ilusión de protección. No sirve de nada levantarse temprano, dormir tarde, trabajar solo para comer. Dios trabaja por sus amados mientras ellos duermen. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Rafael, por esta información tan importante. Y ahora nos vamos a Argentina, específicamente a la ciudad de Córdoba. En esta ciudad vivía Diego Gabriel Tocona, policía, quien estaba siendo investigado por sus superiores junto a otros colegas de profesión. Como la investigación se extendió por un tiempo, él recibió la noticia de que no recibiría su sueldo hasta que la investigación terminase. Con 3 hijos para criar, sin saber qué hacer con su situación, él se refugió en el mundo del alcohol. Para empeorar esta situación, el casamiento de Diego estaba prácticamente destruido. A pesar de vivir bajo el mismo techo, los dos ya no vivían como marido y mujer. Viendo a su esposo hundido en los vicios, sin dinero y sin perspectivas de futuro, ella le dijo algo en ese momento de tensión. Lo que ella le dijo y cómo termina esta historia lo sabrás a continuación en el cuadro Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Impacto Esperanza. Aquel domingo por la mañana, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, sale de su casa muy preocupado con un juicio militar en el que está involucrado juntamente con 5 compañeros de trabajo. No sé qué culpa tengo yo. Sin saber qué hacer, Diego se hunde aún más en el alcohol. Aunque vivía con su familia, su matrimonio estaba arruinado y su esposa ya no tenía esperanza. Por lo visto estás en problemas. Estás bebiendo más que antes. Decís que no tengo derecho a meterme en tu vida, pero esto no está bien. Aunque estemos separados, tenés 3 hijos conmigo. Aún con todos tus problemas, seguís siendo el padre de mis hijos. Nuestro grupo policial está siendo investigado. Hoy recibimos un comunicado que no sé, seremos separados del trabajo sin recibir salario hasta que concluya la investigación. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Toda mi vida he sido policía. No sé hacer otra cosa. Diego comenzó a buscar ofertas de empleo en los diarios y por las calles preguntando en las tiendas si existe un cupo para él.
Al regresar, recibe una llamada telefónica de su esposa. ¿Qué pasó? Al entrar en su casa, se da cuenta que alguien había entrado y revuelto todo. Aparentemente, entraron buscando armas. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Menos mal que los chicos estaban en la escuela. Fue horrible. Estamos en el fondo del pozo. No tenemos a dónde ir. Solo nos queda buscar una iglesia. Te he estado hablando de esto hace mucho tiempo. Nunca quisiste saber nada de la iglesia ni tampoco nos permitiste tener una religión. ¿Conseguiste trabajo? Sí. Voy a limpiar la basura del camping. Y a limpiar los baños. Entonces Diego va a trabajar limpiando baños y cuidando la limpieza de un campamento. Y ni siquiera se imaginaba que alguien en el cielo lo contemplaba con amor. El título le llamó la atención. Inmediatamente interrumpió todo lo que estaba haciendo y empezó a hojear el libro encontrado en el baño. Al llegar a casa, estaba ansioso por contarle a su esposa lo que había sucedido. ¿Estabas buscando una iglesia? Sí. Mira, este libro lo encontré en el baño del camping. Ahí sale el nombre de una. ¿Y de qué iglesia será? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quiere que lo busquemos en Google? Claro. No tomó mucho tiempo para que Diego fuera a aquella dirección tratando de encontrar una iglesia. Se sorprendió al ver que la dirección lo llevó a la sede administrativa de la iglesia en Córdoba. Fue muy bien recibido. Dejó su contacto y aún recibió libros y revistas que la simpática empleada le ofreció. Poco tiempo después, tocan el timbre de la casa y Diego es sorprendido con la visita del pastor Lastra. Ellos lo reciben con alegría y de allí en adelante empiezan a estudiar la Biblia. Al concluir los estudios, toda la familia fue bautizada. Actualmente Diego y Matilde llevan una vida muy diferente de la que vivían. La felicidad volvió a reinar en el hogar. Diego fue absuelto en el proceso militar y volvió a trabajar normalmente. Qué extraordinaria experiencia la de nuestro hermano Diego y su familia. Qué poder hay en el libro misionero. Poder de transformación para salvar vidas. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Qué linda historia, ¿no es así? Es increíble ver cómo Dios puede obrar milagros en la vida de las personas por medio de algo tan simple como un pequeño libro. Por cierto, si tú ya participaste de alguna acción de distribución de libros misioneros, con seguridad te sentiste tocado con la historia de hoy. Y hablando del cuidado que Dios tiene por nosotros, así como acompañamos en la historia de Diego Tocona, Dios cuida y cuidará de ti en medio de esta situación de crisis de salud mundial y de tantos otros desafíos. Por eso ahora quiero invitarte a adorar a Dios por medio de la música. Sé que vas a cantar con nosotros con mucha convicción el himno Nunca desmayes. Vamos juntos a adorar a Dios. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí. Cuidará
de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Muy bien amigos, seguimos con mucho más aquí en Adoración Especial. Y para seguir llenando nuestro corazón de esperanza, quiero invitarte a reflexionar a través de la música titulada Cuando estoy contigo, junto a Rodrigo Wegner. Cuando estoy contigo, todo es pausado alrededor. Camino más confiante, siempre adelante y sin mirar atrás. Cuando estoy contigo, mi mundo se repleta de felicidad. La sombra desvanece con la luz de tu benignidad. Cuando estoy contigo, mi corazón vuelve a palpitar. No sé vivir sin ti, me muero si no estás aquí. Te perderé, jamás te dejaré, mi mundo eres tú, sin ti no viviré, por ti yo lucharé, mi vida te daré. Me diste una voz y no me callaré, testificaré, a ti alabaré con todas las fuerzas y todo mi ser. Todo es tan bueno, todo es perfecto. Siento tu cariño cuando estoy contigo. Usted en una crisis. Segundo Reyes, capítulo 6, versículo 24 y 25, nos cuenta que hubo una gran hambruna en Samaria, cuando la ciudad fue cercada por los sirios. No había nada de alimento para el pueblo atrapado dentro de la ciudad. Con eso, el pueblo estaba alborotado y hacían cualquier cosa para sobrevivir. El mismo rey de Israel estaba atemorizado. Recuerde que las ciudades tenían muros y en una situación de estas no había mucho más que hacer que esperar la muerte. Vamos a leer estos dos versículos, segundo Reyes, capítulo 6, versículo 24 y 25, y aquí vamos a ver el escenario de esta crisis. Después de esto,
Ben-Hadad, rei de Siria, juntó todo su ejército y sitió a Samaria. Y hubo mucha hambre en Samaria. Y aquí está el escenario de la crisis. Durante el sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta de un intestino de paloma por 5 piezas de plata. Después de esto, ¿qué? Después de una guerra que se relata en el capítulo 6, dos versículos 8 hasta 23, también de Siria con Israel, e Israel una vez más ganó la batalla. El versículo 25 menciona que el hambre era tanta que los precios de los alimentos se disparaban. Las personas comenzaron a comer burros, un animal prohibido como alimento. Hasta essa carne era vendida por preços exorbitantes. Uma cabeça de burro se vendia por 80 ciclos. Há vários pressupostos, há vários tipos de câmbios, pero o valor seria mais ou menos uns $100. Um pouco de estiércol de paloma, generalmente usado como alimento para animais, se vendia a uns $10. Essa era a condição das pessoas naquele momento. Comiam estas coisas, deixando de lado as orientações movidas por la crisis. Seja como fuera, o pecado reduz as pessoas a condições de extrema miséria, condições que estas mesmas pessoas han cultivado. Esta história nos mostra diferentes reações de diferentes pessoas a la mesma crisis. Vamos aprender através de uma comparação entre os personagens, el rei, el profeta, el oficial, o príncipe e os leprosos. O primeiro personagem, el rei, aqui está o rei Joram, está em 2 Reis capítulo 6, versículo 26 hasta 31. Versículo 26 hasta 31, nós leemos assim. Al pasar el rei de Israel por el muro, uma mulher le gritou: Salva, rey, Señor mío. Y él dijo, si el Señor no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El rey agregó, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije, da acá tu hijo, y comámoslo. Pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y anduvo así por la muralla. Y la gente veía el saco interior que traía sobre su carne. Y él dijo, que Dios me trate con todo rigor si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Incluso sabiendo que Eliseo era un profeta de Deus, que havia sido usado para salvar a seu povo, o rei Joram culpou ao profeta por todo o mal que estava sucedendo. Culparam a Eliseu de todo. Em sua loucura, culpava ao profeta de la drástica situação em la que se encontrava a nação de Israel. O rei jurou que decapitaria a Eliseu por ser malo, pois suponia que predecir um evento é lo mismo que causarlo. Sin embargo, la causa de la aflicción de Israel era su própria apostasia. E essa apostasia havia cegado la mente del rei enquanto la verdade del assunto. Haria que Eliseu quedara como el hijo de la mujer, muerto. El rei le atribuyó calamidades al profeta e lo culpou por não remover aquelas calamidades. Quando tuve o poder de hacerlo, não lo hizo. Se usted es como el rei Joram en el momento de crisis, usted se siente incapaz, não por la necesidade de depender de Deus, sino por la desesperação e la angústia generada por la crisis que lo inmoviliza. Se tu és como el rei Joram en la hora de la crisis, le echa la culpa a las personas y las elige como responsables de la desgracia instalada. Pierde el equilibrio,
se pone nervioso e ameaça, desconfia de todo e de todos. Em tempo de crises, pouco sirve encontrar culpables. É necessário encontrar soluções a los problemas. Estamos acostumbrados a ser reis de nossas vidas e a decidir por todo, pero quando perdimos o controle da situação, nos atemorizamos. Não serve de nada culpar as pessoas, pelear nem ameaçar. É necessário encontrar salidas para as crises. Provérbios capítulo 3, versículo 21, há uma mensagem para tu que às vezes em la crisis tem uma reação como o rei. Diz assim: Hijo mío, no se aparten estas cosas de ojos. Guarda la ley y el consejo. Entonces, mi hermano, mi amigo, no sea como el rey Jorán en el momento de crisis. El segundo actor está en el profeta Eliseo. E nós encontramos em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Leemos assim: Dijo entonces Eliseo: Oíd palavra del Senhor. Assim disse ele: Mañana a esta hora, la puerta de Samaria, el sea de harina, valdrá un ciclo, e 2 seas de cebada, un ciclo. Eliseu era o profeta da época. Sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. O mensagem de Deus era de que habría um tempo de bendição e provisão. Eliseu continuou com suas profecias otimistas que o rei havia rechazado como palavras enganosas, pero luego os acontecimentos probariam que se tratava de um profeta verdadeiro del único Deus vivo. Veja como começa no versículo: Oí la palavra de Jeová. La chegada repentina de mensajero del rei, seguida por la chegada del rei, provocou uma nova profecia. O povo de Samaria seria aliviado de sua desesperação. Seria uma tonteria matar al profeta de Deus, e seria igual de malo permitir que os sírios entraram na cidade e realizaram seu ritual de matança e saqueo. Uma intervenção divina seria a solução apropriada para o problema. O sítio pronto terminaria. A comida pronto volveria e a vida seguiria. O profeta informava que al dia seguinte os preços cairiam de maneira drástica, porque se levantaria o sítio. A profecia dizia que 6,5 kg de trigo se venderia por $1,50 mais ou menos, e 3 quilos de cevada também por $1,50. A profecia também mencionava que o comércio volveria a funcionar no portal da cidade, o lugar favorito de las vendas e o trueque. Isso significava que os sírios abandonariam o lugar e volveriam a suas casas. Se você é como o profeta Eliseu, no momento de crise, significa que tu és uma bendição, tu bendice, tu ministra bendições. Se tu és como o profeta Eliseu em la crise, sua mensagem tem que ver com esperança, com aquele que anuncia a palavra de Deus, que avisa sobre as consequências da incredulidade. Pero o profeta também avisa sobre o peligro de não creer no mensagem do Senhor. Em tempos de crises, como cristianos, temos a responsabilidade de ser agentes de esperança. Devemos ser uma voz de esperança. Não fomos chamados para involucrarmos em movimentos sociais. Fomos chamados a uma missão muito mais nobre e grande, que é a de anunciar esperança em um momento tão complexo e tão extremamente difícil que vivem as pessoas. Temos o privilégio de viver em um momento solene da história humana da Terra e somos chamados de uma missão para uma missão única, nobre e santa. Isaías, capítulo 52, versículo 7, tem um mensagem para aqueles que reacionam na crise igual ao profeta Eliseu. Quão hermosos
son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Me gusta este verso. Del aquel que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice, Señor, tú, Dios, reina. Entonces, en la crisis, sea como el profeta Eliseo. El tercer personaje de nuestra historia es el oficial. Algunas versiones hablan del príncipe. Segundo Reyes capítulo 7, versículo 2, leemos así. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Eliseo respondió, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. El oficial que estaba en los portales de Samaria era una persona de confianza del rey, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, literal o figuradamente. Para que el trigo y la cebada se compraran al día siguiente por aquellos precios anunciados por el profeta, Dios tendría que abrir las ventanas del cielo y derramar el cereal desde el cielo a la tierra. Para el oficial, para el príncipe, ningún modo humano de abastecimiento haría que esto sucediera en tan breve tiempo. Además, él no creía en un abastecimiento divino. Al hombre que había dudado, el profeta le dijo que vería con sus propios ojos el milagre, pero debido a su escepticismo sarcástico, no le sería permitido sacar beneficio social de la repentina ola de prosperidad. Si usted es como el oficial en el momento de crisis, tú eres el tipo de persona que cree que sabe de todo, piensa que es fuerte, piensa que sabe más que los demás, es escéptico y duda de la palabra de Dios. Por desgracia, muchos oficiales son un gran problema en las crisis, porque piensan que saben todo y que son fuertes, ya que hasta los reyes se apoyan en él. Pero nadie es mejor que nuestro Dios, que puede cambiar todo y transformar la crisis en oportunidad. Es decir, Dios es especialista en soluciones en nuestra imposibilidad. En momentos de crisis, no sea como el oficial, que sino permite que Dios sea el general de su vida. No sea arrogante y no ignore las posibilidades de Dios en sus milagros. No pienses que puede decir lo que sea, lo que viene a la mente. Usted puede estar perdiéndose la oportunidad de probar la providencia de Dios. Usted puede no conocer los designios de Dios, pero puede conocer a Dios. Y cuando realmente lo conoce, usted confiará independientemente de las circunstancias. Juan capítulo 3, versículo 36, tiene un mensaje para aquel que reacciona como el oficial, como el príncipe. Leemos así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Entonces, mi hermano y mi amigo, no sea como el oficial en el momento de crisis. El cuarto personaje no es solamente un personaje, son los personajes, son 4 leprosos. En Segundo Reyes, capítulo 7, versículo de 3 hasta 9, nosotros leemos esta parte que menciona la actuación de los leprosos. Capítulo 7, versículo 3 hasta 9. A la entrada de la puerta había 4 leprosos que se dijeron uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad, por el hambre que hay, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si no, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer y fueron al campamento de los sirios.
Al llegar al principio del campamento no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido por salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron uno al otro: no hacemos bien. Hoy es el día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. Los leprosos fueron usados por Dios para salvar al pueblo de Samaria que estaba muriendo de hambre. En la Santa Biblia, la lepra es un símbolo de pecado, conforme está escrito en Levíticos 13. Muy probablemente, los leprosos estaban alojados en cabañas que había fuera de los portales de la ciudad de Samaria. La legislación mosaica requería que estuvieran aislados. Las víctimas de lepra dependían de su propia agricultura y de la caridad ajena. Tenían que organizarse en comunidades separadas y autosustentadas. Pero las referencias históricas muestran que, por general, vivían de limosnas. Si usted es como los leprosos en el momento de crisis, sabe que es un pecador condenado a muerte. Si tú és como los leprosos en tiempo de crisis, busca oportunidades sin miedo de arriesgarse. También tiene el temor de Dios y piensa en su próximo. Comparte las buenas novas con los que las necesitan. Como aquellos leprosos, debemos reconocer que no somos dignos y que debemos permanecer fieles al Señor y creer en su poder. Cuando surge una oportunidad, no debemos temer ni ser egoístas y quedarnos con la bendición solo para nosotros. Como cristianos, nos corresponde a cada uno de nosotros aprovechar las oportunidades, pues es Dios quien nos las da. Somos las manos de Dios. Me gusta el texto de la Biblia, Mateo capítulo 22, que tiene un mensaje muy específico para las personas que reaccionan a las crisis conforme los leprosos. Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta 39 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sea como los leprosos en el momento de crisis. Sea fiel en el momento de crisis y reciba la victoria. La historia sigue ahora con la conclusión que encontramos en el capítulo 7, el versículo 14 hasta 20. Versículo 14 hasta 20 tenemos la conclusión de esta historia. Tomaron carros y sus caballos, y el rey los envió al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y vieron todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado en su premura, y volvieron los mensajeros y avisaron al rey. Entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme la palabra del Señor. El rey puso a la puerta a este príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y el pueblo lo atropelló
y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Sucedió pues de la mañana, de manera que el varón de Dios había anunciado al rey, dio 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de harina por un ciclo, mañana a esta hora, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿podrá suceder esto? Eliseo le había dicho, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. La diferencia aparece cuando viene la victoria. Dependiendo de quién fue usted en el momento de crisis, será tu condición en el momento de la bendición. El rey perdió la oportunidad. Dios manda al profeta Eliseo ungir a Jehú en lugar de Jehoacán o Jorán, quien muere perdiendo su reinado poco tiempo después. El profeta fue honrado porque se cumplió su palabra. El oficial fue atropellado por el pueblo y no pudo participar de la bendición. Los leprosos experimentaron abundancia y tuvieron el honor de salvar a su pueblo. Entonces, ¿quién es usted en la crisis? No sea como el rey que culpó a los demás, ni como el oficial que ridiculizó la capacidad de Dios para hacer lo que haría. Sea como el profeta Eliseo, que incluso en los tiempos difíciles, anunciando la voluntad de Dios, y también como los leprosos que fueron solidarios. Crisis ha sido una de las palabras más usadas nessas últimas semanas en todo el mundo, pero no cambia absolutamente nada lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios requiere de cada uno de nosotros que en todo el momento, sin crisis o con crisis, conduzcamos nuestra vida personal, nuestros negocios, nuestra profesión y sobre todo nuestra vida espiritual de acuerdo con los principios bíblicos, sin concesiones, porque Dios examina nuestra actitud y nuestra motivación y no solo la acción en sí. Debemos ter una actitud de fe y no de conformismo y desesperación, porque sabemos en quien hemos creído. El evangelista Billy Graham escribió, el sufrimiento forma parte de la condición humana y nos llega a todos. La clave é como reaccionamos a este sufrimiento. Si de Dios con enojo y amargura o acercándonos a Él con confianza. A nuestro alrededor hay personas que sufren afligidas, tristes o con ganas de rendirse. Tal vez usted mismo esté en esta condición. Elena White, en el libro El Mayor Discurso de Jesucristo, menciona, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios. Debemos dar testemunho e impactar as pessoas dentro de nossa esfera de influência, levar esperança a los que carecem de ella. Deus nos ha puesto como seus representantes para levar os princípios, valores e o amor em sua presença a todos lados. Esta crise pode ser uma plataforma para você, aunque também esteja sofrendo, para ser uma influência sobre os que estão a seu alrededor, abrindo espaço para comunicar o mensagem do Padre e por meio de palavras e ações. Creia, a crise passará e Deus te dará a vitória. Amém. Oremos. Padre amado, muitas graças por la oportunidade de adorar a tu nombre e estar contigo nesta oportunidade. Pedimos-te, Padre, tu proteção, tu misericórdia e tu bendição em nossa vida. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.
Profundo e inspirador el mensaje del pastor Marlon López, ¿no es así? Que tú y yo podamos ser como el profeta Eliseo, anunciando las buenas nuevas de Dios, aún en medio de la crisis. Nosotros, amigos, nos vamos despidiendo, recordándote que el programa Adoración Especial continuará junto a ti todos los sábados de mañana mientras dura este periodo de distanciamiento social y por esa razón muchas personas aún no pueden ir a la iglesia. En esta ocasión nos despedimos con un mensaje musical junto al proyecto Adoradores Nuevo Tiempo. Te enviamos un gran abrazo y que Dios te bendiga. Quédate aquí, Señor, yo sé que es tarde, aún así yo insisto. Quiero mirarte a los ojos, consciente que soy pecador. Como al